Hola amigos del club, mi nombre es José Luis y el día de hoy vamos a continuar con el primer curso de ajedrez que estamos publicando en plataforma digital, ¿verdad? A través de nuestro canal en YouTube. De hecho, pues es totalmente gratuito. Es un curso de iniciación, está dirigido a principiantes, a personas que no saben absolutamente nada de ajedrez. Tiene 5 unidades. Sin embargo, nosotros ya hemos terminado las primeras 2 unidades, ¿verdad? La primera unidad se llamaba el movimiento de las piezas. La segunda unidad se llama la notación, ¿verdad? Donde vimos nosotros el sistema algebraico y vimos la planilla de ajedrez. En cambio, ya nosotros vamos a ver ahorita ya la tercera unidad, que se llama mates sencillos. Y vamos a ver el día de hoy el mate con 2 torres. Vamos a ver una introducción, vamos a ver el procedimiento, es decir, los pasos que hay que dar para dar el mate con 2 torres. Y después vamos a ver un ejemplo práctico. De antemano, por si acaso no han visto las clases anteriores, yo les voy a poner el enlace aquí abajo para que ustedes puedan orientarse y puedan revisar las unidades y los contenidos anteriores, de tal manera que no se pierdan absolutamente ninguno de los temas que nosotros tenemos en este curso. Hasta el momento, entonces, cualquier estudiante que haya llevado a cabo nuestro curso, ¿verdad? Ahorita digital, puede perfectamente mover las piezas, es decir, puede jugar cualquier partida de ajedrez y también puede jugar cualquier tipo de torneo. ¿Por qué? Porque hay torneos donde exigen la planilla y si el ajedrecista puede jugar pero no puede escribir, no puede jugar este tipo de torneos. Sin embargo, en la segunda unidad nosotros ya enseñamos cómo hacer las anotaciones en la planilla, enseñamos el sistema algebraico y entonces ya nuestro estudiante ya puede jugar partidas sin planillas y partidas con planillas. Entonces ese era prácticamente uno de los más grandes objetivos de la segunda unidad. Sin embargo, quiero hacer una observación importantísima. Recordemos que en cada clase nosotros recomendamos un acervo práctico, es decir, una jornada de actividades prácticas. De hecho, nosotros le hemos recomendado a nuestros estudiantes que jueguen la mayor cantidad de partidas posible. De hecho, si en cada clase nuestro estudiante ha jugado al menos 5 partidas blitz por cada uno de los temas, entonces si ustedes se fijan, hasta estas alturas ya estamos nosotros entre las 30 y las 50 partidas blitz. En consecuencia, nuestro estudiante ya puede jugar perfectamente cualquier partida de ajedrez. Y si de esas 50 partidas han sido 20 o 10 con planilla, puede ser a ritmo rápido que nosotros recomendábamos a los 15 minutos, ¿verdad? Entonces significa que esta persona ya también está acostumbrada o adaptada a jugar escribiendo su partida. Entonces, considerando pues esto, vamos a pasar nosotros ahora a la tercera unidad que se llama mate sencillo. Entonces, primeramente pues vamos a dar una explicación a modo de introducción y es lo siguiente, ¿verdad? Fíjense bien, muchas veces se juega una buena partida pero no se gana en el final por no saber los mates. Es decir, jugamos bien la apertura, jugamos bien el medio juego, pero en el final metemos la pata, como decimos, y no sabemos darle mate al oponente y entonces hay dos cosas: o queda tabla la partida o perdemos, ya sea por tiempo o porque se revierta la partida. Entonces es importante que nosotros dominemos los mates. Sin embargo, aquí quiero hacer una aclaración importante. En numerosas enciclopedias y sobre todo en numerosas ciudades he observado que muchas personas cuando le enseñan a niños les enseñan los famosos mates que salen en las enciclopedias, por ejemplo el mate al pastor, el mate loco, el mate del tonto, el mate legal, el mate de cos, etcétera, 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 etcétera.
Sin embargo, quiero hacer una aclaración importantísima. Esos mates no son pedagógicamente correctos e importantes enseñárselos a los niños que están aprendiendo a jugar ajedrez. Y les voy a dar algunos de mis argumentos. En primer lugar, ¿por qué? Porque realmente no son mates. Los mates son técnicas del ajedrez que corresponden y son inherentes a la fase final de una partida. No significa que no se den en las otras fases, se puede dar también en la apertura o en el medio juego, pero normalmente y estadísticamente más del 80% de los mates se dan en la fase final. En consecuencia, el mate es un concepto de teoría de finales, ¿verdad? En primer lugar. En segundo lugar, bueno, y haciendo alusión al caso, ¿verdad? Tanto el mate al pastor, el mate del loco, el mate del tonto, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Todos esos mates son secuencias de jugadas que se dan en plena apertura. En consecuencia, no pueden ser fundamentalmente mates, ¿verdad? En segundo lugar, la secuencia misma establece de que el principio de que nosotros jugamos y hacemos mate considerando de que el oponente haga las peores jugadas posibles. En la teoría del ajedrez, tanto teoría de aperturas como de medio juego como de finales, el principio es precisamente lo contrario, ¿verdad? Todos los análisis y las secuencias, las variantes que nosotros empecemos y los cálculos que nosotros hagamos tienen que estar fundamentados en que tanto nuestro oponente como nosotros hacemos las mejores jugadas posibles, ¿verdad? En consecuencia, cuando hay una posición de mate, existe el mate, jueguen o no jueguen bien las piezas del oponente. En consecuencia, aún haciendo las mejores jugadas, existe un mate. Entonces, partiendo de eso, estas secuencias no son mates, ¿verdad? Porque están basadas en las peores jugadas y no en las mejores jugadas. Hay un tercer argumento importantísimo también. Cuando nosotros realizamos esas secuencias, ¿verdad? Y se hace una jugada en donde viene el oponente y por ejemplo, comete un grave error, ¿verdad? Entonces, ahí es donde se da esa secuencia errónea, ¿verdad? Y se da el mate, ¿verdad? Tanto el mate al pastor, el mate del cojo, el mate legal, etcétera, etcétera. Entonces, ese contexto o esa situación o ese escenario donde un jugador, ¿verdad? Que tal vez domina una apertura y hace una jugada que no es realmente la mejor, pero que provoca psicológicamente un error grave de parte del oponente, a eso se le llama celada. La celada es una especie de trampa. Es una jugada que no es buena, pero que induce al jugador a hacer jugadas peores. Entonces, si realmente nosotros quisiéramos ponerles nombres a esto, ¿verdad? Por ejemplo, al mate al pastor, al mate del tonto, etcétera, etcétera, tendríamos que realmente llamarle celada, ¿ya? Entonces serían celadas o bien secuencias erróneas que representan tal posición, ¿verdad? De todas maneras, pedagógicamente, nosotros no podemos estarle enseñando a nuestros estudiantes una secuencia de errores, sino que enseñarles las secuencias correctas de juego, ¿verdad? Para eso hay teorías de apertura, ¿verdad? Entonces, ya dejando bien en claro esto, ¿verdad? Entonces, nosotros sí tenemos que enseñar los verdaderos y auténticos mates. Y entonces, para ello, ¿verdad? Nosotros tenemos que esclarecer de que existen 5 grandes mates, ¿verdad? Bueno, hay más realmente, pero los básicos y los fundamentales son 5. Son los mates que se deben dominar para que cuando se nos presente en una partida, estemos en un torneo, nos acordemos de la técnica, apliquemos la técnica en el menor tiempo posible y logremos ganar la partida, que de hecho la tenemos ganada. De estos 5 mates, 3 son sencillos y 2 son complejos. De hecho, los 3 sencillos nosotros los vamos a estudiar ahorita en este curso y los 2 complejos corresponden ya al segundo curso, que es el curso básico de ajedrez. Ahorita nosotros estamos ilustrando, estamos publicando el primer curso, que es un curso de iniciación, ¿verdad? Entonces, en este curso estudiaremos los mates sencillos que corresponden al mate con 2 torres, al mate con dama y al mate con 1 torre.
el tema de hoy es el mate con 2 torres. Entonces vamos a estudiar, ¿verdad? El mate con 2 torres. Dejaremos para posterior tema el mate con dama y más adelante el mate con 1 torre, ¿verdad? De hecho, el mate más fácil de todo es el mate con 2 torres, ¿verdad? Aquí quiero hacer una aclaración, ¿verdad? La técnica o el procedimiento, o por así decirlo, el método que se ocupa para hacer el mate con las 2 torres tiene una diversidad enormísima de nombres, ¿verdad? Se le llama el mate de las rejas, el mate de las rejillas, ¿verdad? El mate de los cercos, ¿verdad? El mate de las gradas o el mate de las escaleras, etcétera, 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 etcétera. El mate de los muros también he escuchado en algunos clubes decir estas cosas, ¿verdad? Pero bueno, son 3 pasos los que hay que realizar. 1, cercar al rey enemigo con una de las torres. Recordemos que las torres, como mueven en forma de cruz, dominan las filas y las columnas. Entonces, nosotros, a través de una de las filas o una de las columnas, cercamos al rey enemigo y no lo dejamos pasar al otro lado. El segundo paso, poner otro cerco con la otra torre. Recordemos que tenemos 2 torres. Entonces, si ya hay un cerco, entonces tenemos que poner un cerco en la siguiente fila. Entonces, ya con 2 filas cercadas, presionamos al rey enemigo a que se vaya empujando él solito hacia un costado. Si el rey enemigo se acerca a una de las torres, hay que alejarla al otro costado, manteniendo siempre el cerco o la reja, ¿verdad? El tercero y último paso es seguir poniendo los cercos hasta dar mate. Claro, a veces tenemos que retrocedernos al segundo paso, que siempre hay que estar pendientes. Si el rey enemigo se acerca a una de las torres porque la quiere capturar, entonces hay que alejarla al otro costado, ¿ya? Porque de lo contrario, entonces el rey enemigo podría capturar a una de las 2 torres y entonces ahí ya se invalida este mate, que es el mate con las 2 torres. ¿Por qué? Porque todavía está ganada la partida, hay mate, pero ya sería mate con 1 torre, que es ya otro de los mates, no es el mate con 2 torres. Lo exitoso es de que si tenemos 2 torres, hagamos el mate con 2 torres y no con 1, ¿verdad? Porque se hace el mate más rápido, ¿verdad? Entonces, considerando esto, nosotros ahora vamos a pasar a un ejemplo práctico. Vamos a realizar la explicación a través de un ejemplo práctico, pero yo lo que les recomiendo a ustedes es de que realicen el mate en 1 minuto. Pónganse un cronómetro o pónganse un reloj de ajedrez, ¿verdad? Y háganlo. De hecho, necesitan tener o un módulo para que les realice las jugadas del rey que está solito, o bien con un compañero, con otro amigo, con otro ajedrecista, ¿verdad? Pero lo tienen que hacer en 1 minuto y tienen que repetirlo 3 veces. Esa es la condición para que ustedes lo dominen. Si ustedes realizan en 1 minuto este mate, ¿verdad? Está bien, ¿verdad? Tendrían un punto. Si lo realizan una segunda vez, está bien, tendrían 2 puntos. Pero si fallan la tercera vez, vuelven al 0 absoluto y se convierten en el rey fosa. Son bromas. De hecho, no pueden fallar ninguna de las 3. Hasta que lo hagan 3 veces seguidas. 3 veces seguidas, pero en menos de 1 minuto, ¿verdad? Cada una de esas veces. Entonces significa que ya dominan el mate con 2 torres, ¿verdad? De hecho, es uno de los mates pues más fáciles. Estoy plenamente seguro que ustedes, el primer día que ustedes practiquen esto, en 1 o 2 horitas ya van a poderlo dominar, ¿verdad? Entonces vamos a pasar al ejemplo práctico. Bien, amigos, vamos a ver nosotros en este momento un ejemplo práctico. Aquí tenemos una posición en donde las blancas tienen 2 torres, una en A1 y otra en H1. El rey blanco está en E1, el rey negro está en E4. Y aquí realmente hay un mate en 5. Pero el mate en 5 es un poquito complicadito para entender. Entonces no tiene tanto valor pedagógico como la técnica que nosotros acabamos de explicar a través de los pasos que habíamos indicado. Entonces vamos nosotros a realizar esa técnica que después, cuando ustedes la dominen y la practiquen, no se les va a olvidar y van a poder realizar el mate con 2 torres de manera fácil y en muy pocos segundos. Bien, pues primero dice, ¿verdad? El primer paso, ¿verdad? Hacer
una reja, o sea, poner un cerco, ¿verdad? Entonces vamos a poner un cerco acá, ¿verdad? Puede ser con la torre que está en A o la torre que está en H, ¿verdad? Si es la torre de A, la movemos a E3, ¿verdad? Pero vamos a mover la torre de H, torre H3, ¿verdad? Fíjense bien, la torre de H3 forma un cerco en toda la fila número 3 y hace de que el rey que está en E4 ya no pueda bajar ni a la fila 3, ni a la 2, ni a la 1, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a hacer el rey? O mantenerse en el centro o buscar cómo capturar la torre. Vamos a suponer que quiere capturar la torre, ¿verdad? Entonces mueve rey F4. Entonces, aquí dice, ¿verdad? El segundo paso, que hay que poner cerco con la otra torre, ¿verdad? Entonces, ya sabemos que el primer cerco es el que está en la fila 3. Entonces, vamos a ocupar la torre que está en A. Damos jaque en A4 y entonces ya son dos cercos. El cerco que está en la fila 3 y el que está en la fila 4. Entonces, el rey ya se tiene que ir hacia la fila 5. Vamos a suponer que juega rey G5 para tratar de matar la torre que está en H3. Entonces, fíjense bien. Si ahora nosotros la torre que está en H3 la subimos para formar el otro cerco, entonces el rey que está en G5 la captura y entonces se pierde una de las dos torres, ya no funciona el mate con dos torres. Ya, podría funcionar el mate con una torre, pero ya ese es otro tema. Entonces, dice el segundo paso, si el rey se acerca, entonces alejar la torre hacia el otro costado. Entonces la torre la tenemos en H, la trasladamos al otro costado, pero no las pegamos. La otra torre está en la columna A, entonces la dejamos en la columna B. Entonces, ahora bien, el rey que está en G5 va a buscar a las otras torres y tratar de capturarlas, ¿verdad? Entonces, fíjense bien, está la tercera y la cuarta fila formando un cerco. El rey no puede bajar, solo puede ir a los lados o subir. Entonces, vamos poniendo cercos y cercos y cercos hasta que muera en la fila número 8 el rey negro. ¿Cómo lo hacemos? Como la fila que realmente está acercando al rey, que está en la fila 5, la fila que está acercando al rey es la fila 4, entonces la torre que está abajo, que está en la fila 3, la subimos a la fila 5. Entonces el rey forzadamente se tiene que ir para arriba. Vamos a suponer que hace rey E6, es decir, que está yendo para arriba, pero se les está acercando a las torres para capturarlas. Seguimos con el mismo, con la misma condición, ¿verdad? Con el mismo procedimiento. La torre que está atrás, en la cuarta fila, no la que está en la quinta, ¿verdad? Fíjense bien, este es un error que cometen muchos principiantes. La torre que está arriba, que es la que está acercando, la mueven. Y al moverla, el rey se escapa. Entonces no es la torre que está encima, es la otra torre, la que está abajo, la que tenemos que suspender de la cuarta a la sexta fila. Entonces el rey a fuerza se tiene que ir para arriba y juega rey D7. La torre que está abajo, que es la torre de la quinta fila, la subimos a la séptima, jaque. Y entonces el rey ahora quiere capturar a una de las torres, rey C8. Ya está en el costado, ¿verdad? Pero puede capturar a la torre que está en B7. Sobre todo si yo hago la torre que está en A6, la muevo a A8, ¿verdad? Le hago jaque, pero pierdo la torre que está en B7. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Volvernos al segundo paso que dice, cuando el rey se acerca, alejamos la torre. Entonces nosotros alejamos la torre al otro costado. Torre H7, ¿verdad? Entonces ahora el rey juega B8. Entonces yo, la torre que está atrás ya no la puedo poner en A8 jaque porque el rey me captura. Entonces el rey se acercó, hay que alejar la otra torre. ¿Pero se pegan las torres en la misma columna? No, se pone en la siguiente columna. Ya la otra torre está en H, yo pongo esta en G. Entonces torre G6. El rey va a tratar entonces de buscar a las torres para capturarlas, pero esta vez ya está lejos. Rey C8, entonces torre, la que está en la sexta fila, la subimos a la octava y esto es un jaque mate, ¿verdad? Entonces ya sabemos que el jaque mate es una condición absoluta en el ajedrez y ahí las blancas han ganado. Vamos a devolvernos nosotros, ¿verdad?, a la posición inicial, ¿verdad? Vamos a devolvernos a la posición inicial.
Pusimos el ejemplo de que torre H3, ¿verdad? Pero vamos ahora a poner el ejemplo de torre A3. Y vamos a suponer que el rey se viene a buscar la torre que está en A, ¿verdad? Entonces, rey D4, la torre que está abajo la subimos, ¿verdad? A formar el siguiente cerco. Rey C5, la rey de A3 la pasamos a rey A5. Rey B6, va a capturar la torre, se alejó, entonces la alejamos. Pero no las pegamos. La ponemos en G5, ¿verdad? Entonces el rey va a traer a la otra torre para capturarla. Rey C6, torre H6, rey D7, torre G7, rey E8 y torre H8, jaque mate. Si ustedes observan, quedó prácticamente en las mismas el rey, ¿verdad? Entonces este es uno de los mates más fáciles e interesantísimos. Practíquenlo, les va a gustar y van a ver que de una manera muy fácil lo van a poder realizar. Ánimo muchachos, y este fue el ejemplo que hemos visto. Bien, pues amigos, muchas gracias. Ese fue el ejemplo que nosotros habíamos visto. Nos vemos en la siguiente clase, no sin antes pedirles, ¿verdad?, que nos escriban. Tenemos ahí nuestro correo, tenemos un blog, ya tenemos un canal en YouTube, tenemos también un canal en WhatsApp, se pueden suscribir. Y bueno, grandes amigos míos, los esperamos en la siguiente clase. Gracias, muchas gracias.